suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Benjamín Ríos había construido su vida sobre 3 principios: lealtad, disciplina y consecuencias. A sus 42 años, medía 1,9 metros, con hilos plateados asomándose en su cabello oscuro y cicatrices que contaban historias que jamás compartiría. Su firma de consultoría de seguridad, Servicios de Protección Ríos, atendía a clientes de alto perfil que necesitaban más que la seguridad estándar. Necesitaban a un hombre que entendiera que, a veces, la mejor defensa era una ofensiva devastadora. 20 años atrás, Benjamín había regresado de 3 despliegues en Michoacán con una medalla al valor, una cojera que solo se notaba cuando estaba cansado y una claridad sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas nunca alcanza. Había conocido a Verónica Fuentes en una gala benéfica para veteranos. Ella tenía 25 años, era rubia y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, con ambiciones que iban mucho más allá de su origen modesto. No eres como los demás soldados, le había dicho aquella primera noche, trazando con los dedos la cicatriz a lo largo de su mandíbula. Tú vas a llegar lejos. Tenía razón, aunque no de la manera que había imaginado. Benjamín había canalizado su disciplina militar en construir un negocio de millones de pesos. Compró una inmensa propiedad en las montañas de Valle de Bravo, metió a Rodrigo a una escuela privada y le dio a Verónica todo lo que ella alguna vez afirmó querer. Pero en algún punto del camino, todo había dejado de ser suficiente para ella. Rodrigo Ríos, que ahora tenía 16 años, había heredado la complexión de su padre y la ambición de su madre, aunque se manifestaba de manera diferente. Mientras Verónica ansiaba atención y lujos, Rodrigo buscaba logros y respeto. Destacaba en lucha olímpica, mantenía un promedio de 10 perfecto y ya había despertado el interés preliminar del heroico colegio militar. Benjamín se veía a sí mismo en la dedicación de su hijo, y era una de las pocas cosas que todavía le producía un orgullo genuino. El matrimonio llevaba 3 años deteriorándose, aunque Benjamín había optado por centrarse en su negocio y en su hijo en lugar de abordarlo directamente. Las llegadas tarde de Verónica, sus gastos inexplicables y su creciente distanciamiento no eran ningún misterio. Eran simplemente problemas que él había decidido que no valía la pena resolver. En el ejército había aprendido que, a veces, tenías que aceptar bajas para ganar la guerra. Esa filosofía estaba a punto de ser puesta a prueba. Agustín Barba entró en sus vidas como un virus, primero lentamente y luego de golpe. A sus 34 años, era entrenador personal en el gimnasio de Verónica. Pura apariencia y nada de sustancia. Conducía un BMW arrendado, usaba ropa de diseñador que no podía pagar y se especializaba en decirles a las amas de casa adineradas exactamente lo que querían escuchar. Su pasado era una mentira cuidadosamente construida. Afirmaba ser un exjugador de fútbol americano universitario, cuando en realidad había abandonado la carrera en su 2º año. Decía estar trabajando en una aplicación de fitness cuando apenas podía administrar sus propias finanzas. Pero Agustín entendía algo que Benjamín había olvidado: Verónica necesitaba sentirse especial, deseada y, sobre todo, joven. Mientras Benjamín construía imperios, Agustín construía fantasías. Y para una mujer acercándose a los 40 años, con un marido que la trataba como a una socia comercial, la fantasía se había vuelto más atractiva que la realidad. La aventura había comenzado hacía 6 meses, con encuentros casuales en la cafetería cerca del gimnasio. Agustín sincronizaba perfectamente sus llegadas, apareciendo siempre justo cuando Verónica terminaba su entrenamiento matutino. Elogiaba su técnica, sugería mejoras y poco a poco se posicionaba como alguien que verdaderamente la entendía. Para el invierno, ya se veían en un departamento del centro que Agustín le pedía prestado a un amigo. Para la primavera, Verónica estaba transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas para financiar los planes cada vez más grandiosos de Agustín. Y para el verano, estaban haciendo planes que iban mucho más allá de una simple aventura. Planeaban un futuro que no incluía a Benjamín. Lo que ninguno de los dos comprendía era que Benjamín Ríos no era el tipo de hombre al que se desecha silenciosamente. Había pasado 20 años aprendiendo a identificar amenazas, evaluar debilidades y neutralizar enemigos. El hecho de que su mayor amenaza ahora proviniera de su propio hogar no lo hacía menos peligroso. Al contrario, lo volvía más calculador.
A Ricardo Fuentes, el padre de Verónica, nunca le había agradado Benjamín. A sus 71 años, don Ricardo era un capataz sindical jubilado que creía que los verdaderos hombres trabajaban con las manos, no con la cabeza. Veía el éxito de Benjamín como una especie de estafa, consideraba su servicio militar sobrevalorado y creía que su autoridad sobre Verónica era algo que debía ser desafiado. Ricardo había estado alentando la aventura de Verónica desde el principio, viendo en Agustín al tipo de hombre común que su hija merecía. El escenario estaba listo para una confrontación que revelaría exactamente quién era en realidad Benjamín Ríos y qué le sucedía a las personas que confundían su contención con debilidad. Capítulo 2. Fracturas. La primera señal de que el mundo controlado de Benjamín estaba a punto de explotar llegó la noche de un martes, a finales de julio. Rodrigo irrumpió por la puerta principal de su residencia en Valle de Bravo. Llevaba su bolsa con el equipo de lucha colgada al hombro y el rostro animado de emoción por un próximo torneo. Benjamín estaba en su despacho revisando los protocolos de seguridad para los inminentes eventos de campaña de un senador, cuando escuchó la voz de Verónica desde la cocina. Tenemos que hablar sobre la lucha olímpica de Rodrigo. Benjamín cerró su computadora y caminó hacia la cocina, ya sintiendo la tensión en el tono de su esposa. Encontró a Verónica recargada contra la barra de granito, su ropa de gimnasio le indicaba que acababa de regresar de otro entrenamiento con Agustín, aunque su cabello estaba demasiado perfecto y su maquillaje demasiado fresco para alguien que realmente se había ejercitado. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Benjamín, notando cómo ella evitaba el contacto visual. Es demasiado caro. Las inscripciones a los torneos, el equipo, los gastos de viaje. Todo se está sumando. Rodrigo apareció en el umbral, su emoción se desvanecía mientras procesaba la conversación. Pero papá ya pagó el torneo. El entrenador dice que tengo verdaderas posibilidades de ganar el campeonato estatal este año. La mandíbula de Verónica se tensó. Bueno, tal vez tu padre debió haberlo consultado conmigo primero antes de hacer compromisos financieros. Benjamín estudió el rostro de su esposa, reconociendo las señales que había aprendido a leer en territorio hostil. La confianza forzada que ocultaba desesperación, las quejas prefabricadas diseñadas para justificar decisiones ya tomadas. A ella no le preocupaba el dinero. Estaba creando distancia, fabricando conflictos que harían parecer justificada su inminente partida. La inscripción al torneo fue de 7,000 pesos, dijo Benjamín en voz baja. Tú gastaste 10,500 pesos en el spa la semana pasada. Eso es diferente. El rostro de Verónica se ruborizó. No tengo que justificarte cada gasto, Benjamín. Se supone que somos un equipo. La ironía no le pasó desapercibida. Un equipo. Mientras ella planeaba su estrategia de salida con Agustín Barba, le daba sermones sobre compañerismo. El entrenamiento militar de Benjamín le había enseñado a compartimentar sus emociones, a observar y evaluar antes de actuar, así que observó. Las joyas nuevas que ella creía que él no había notado, la manera en que había empezado a quedarse fuera de casa hasta tarde, la ira defensiva que estallaba cada vez que él hacía preguntas simples. Tienes razón, dijo él finalmente. Somos un equipo. Rodrigo, sigue adelante con el torneo. Tu madre y yo podemos hablar de finanzas más tarde. El alivio de Rodrigo era visible, pero aún así miraba de uno a otro padre con la incómoda certeza de que algo más grande estaba ocurriendo. A sus 16 años, era lo suficientemente mayor para percibir la tensión, pero lo bastante joven para esperar que se resolviera sola. Esa noche, después de que Rodrigo se fue a la cama, Benjamín tomó una decisión que cambiaría todo. Activó los protocolos de vigilancia que esperaba no usar nunca. Los mismos sistemas de monitoreo digital que instalaba para clientes que sospechaban de espionaje corporativo o amenazas domésticas. En cuestión de horas, tuvo confirmación de lo que ya sabía. El teléfono de Verónica contenía 6 meses de comunicaciones con Agustín Barba, incluyendo fotos, transferencias bancarias y planes para un futuro que no incluía ni a Benjamín ni a Rodrigo. Pero Benjamín no la confrontó. En cambio, comenzó a documentar todo con una precisión metódica que lo había hecho exitoso tanto en el ejército como en los negocios. Cada mentira, cada transacción, cada promesa rota fue catalogada y almacenada. Estaba construyendo un caso, aunque todavía no había decidido para qué juicio. El punto de quiebre llegó 3 semanas después.
Benjamín había estado en la Ciudad de México durante 2 días, consultando con un miembro del gabinete sobre la seguridad para una cumbre internacional. Había regresado a casa un día antes, planeando sorprender a Rodrigo con boletos para un partido de la selección. Se suponía que la casa estaría vacía. Verónica le había dicho que iba a visitar a su hermana a Querétaro, y Rodrigo estaba en un campamento de lucha. En lugar de eso, encontró a Agustín Barba en su cocina, preparando café con la costosa máquina que Benjamín le había regalado a Verónica en Navidad. Agustín estaba sin camisa, vestido solo con boxers, completamente a gusto en la casa de otro hombre. La pura audacia del acto desencadenó algo primitivo en Benjamín. No celos, sino la rabia fría de un soldado que descubría que el enemigo se había infiltrado en su base. Agustín dio un respingo al ver a Benjamín, la taza de café se deslizó de sus manos y se hizo añicos contra el piso de cerámica. Dios, hermano, yo no. Verónica me dijo que estabas fuera de la ciudad. Lo estaba. La voz de Benjamín mantenía el mismo tono tranquilo que había usado al interrogar a insurgentes capturados. ¿Dónde está ella? ¿Arriba? Duchándose. Mira, esto no es exactamente lo que parece. Benjamín dio un paso al frente, notando cómo la falsa confianza de Agustín se desmoronaba ante la confrontación directa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Antes de que Agustín pudiera responder, Verónica apareció en la parte superior de las escaleras usando la bata de baño de Benjamín. Su rostro palideció cuando vio a su esposo, pero se recuperó rápidamente, levantando la barbilla con un desafío que habría sido admirable si no estuviera tan fuera de lugar. Tenemos que hablar, dijo, bajando las escaleras con una compostura forzada. No, respondió Benjamín. Teníamos que hablar hace 6 meses. Ahora, tenemos que tomar decisiones. La siguiente hora se desarrolló como un informe militar. Frío, eficiente y absolutamente devastador. Benjamín expuso lo que sabía, cada detalle, cada mentira, cada transacción financiera. Lo presentó sin emoción, observando a su esposa darse cuenta de que su aventura no había sido tan secreta como ella creía. Quiero el divorcio, dijo Verónica finalmente, como si le estuviera haciendo un favor. Por supuesto que sí. La sonrisa de Benjamín no reflejaba calidez alguna. La pregunta es si lo tendrás bajo tus términos o bajo los míos. Fue entonces cuando Agustín cometió su error fatal. En lugar de quedarse callado, en lugar de reconocer que estaba completamente superado, decidió imponerse. Mira, amigo, Verónica y yo nos amamos. No queríamos que esto pasara, pero... La carcajada de Benjamín fue de genuina diversión. ¿No querían que esto pasara? Pediste prestado el departamento de tu amigo. Convenciste a mi esposa de financiar tu estilo de vida. Planearon esto hasta los últimos arreglos financieros. Para lo único que no planearon fue para ser descubiertos. Vamos a estar juntos, dijo Agustín con la mandíbula tensa, con o sin tu permiso. Tienes toda la razón, concordó Benjamín. Van a estar juntos. La pregunta es si estarán juntos con el fondo para la universidad de mi hijo, la herencia de mi esposa y la mitad de todo lo que he construido, o si estarán juntos sin nada más que ustedes dos. Y cualquier consecuencia que yo decida que se han ganado. La amenaza flotó en el aire como el humo de una explosión. Verónica agarró del brazo a Agustín, entendiendo por fin que su esposo no iba a facilitar las cosas. Pero Agustín, ebrio de testosterona y aferrado a la fantasía de que podía competir contra un hombre como Benjamín Ríos, tomó una decisión que lo perseguiría. ¿Nos estás amenazando? La sonrisa de Benjamín se ensanchó. Agustín, las amenazas se hacen cuando quieres que alguien cambie su comportamiento. No me interesa cambiar el tuyo. Me interesa ver exactamente qué tan lejos estás dispuesto a llegar. Era un desafío envuelto en una promesa, y Agustín era demasiado estúpido para reconocer ambos. Capítulo 3. El detonante. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada del viernes. El teléfono de Benjamín vibró con el tono de emergencia que había programado para contactos familiares, sacándolo instantáneamente del sueño a un estado de alerta total, una habilidad perfeccionada por años de alertas de medianoche en zonas de guerra. Papá. La voz de Rodrigo sonaba espesa por el dolor y la confusión. Necesito que vengas por mí.
Benjamín ya estaba buscando su ropa. ¿Dónde estás? En el hospital. Urgencias del Hospital Santa María. Estaba. Papá. Agustín me golpeó. La línea se cortó. 20 minutos después, Benjamín entró al departamento de urgencias del Hospital Santa María con la urgencia controlada de un hombre que había recibido demasiadas llamadas como esta durante su servicio militar. Encontró a Rodrigo en la cama 7, con el lado izquierdo de la cara hinchado, un vendaje de mariposa cubriendo un corte sobre la ceja y la mano derecha envuelta en gasas. Cuéntame, dijo Benjamín, acercando una silla a la cama. La historia de Rodrigo salió en dolorosos fragmentos. Había regresado del campamento de lucha un día antes porque el padre de un compañero tuvo que regresar debido a una emergencia de trabajo. En lugar de avisar, Rodrigo decidió sorprender a sus padres. Usó su llave para entrar por el garaje, planeando buscar comida en la cocina antes de anunciar su llegada. Había encontrado a Agustín y a Verónica en la sala. La mano de Agustín rodeaba una botella de whisky de 25 años de Benjamín. Verónica llevaba unas joyas que Rodrigo nunca le había visto. Estaban discutiendo sobre los plazos para contarle a Benjamín de la aventura, cómo manejar el divorcio y qué hacer con el niño. Me llamó, el niño, dijo Rodrigo con la voz tensa por la humillación, como si yo fuera un problema que tuvieran que resolver. Rodrigo los confrontó, exigiendo saber qué estaba pasando. Verónica había empezado a llorar, alegando que todo era complicado y que él no lo entendería. Pero Agustín tomó un enfoque diferente. Tu padre es un imbécil controlador que se cree el dueño de todos a su alrededor, había dicho Agustín, envalentonado por el whisky. Tu madre merece a alguien mejor. Y, francamente, tú también. Rodrigo había defendido a su padre, lo que desencadenó el temperamento explosivo de Agustín. El entrenador personal que se especializaba en intimidar a mujeres y hombres más débiles se encontró frente a frente con un chico de 16 años que había heredado el carácter de Benjamín y tenía 3 años de entrenamiento en lucha olímpica. Me agarró de la camisa, continuó Rodrigo. Empezó a gritar sobre respeto y como yo solo era un niño mimado que no sabía nada del mundo real. Le dije que me soltara. Agustín había empujado a Rodrigo hacia atrás, haciéndolo tropezar contra la mesa de centro. Cuando Rodrigo se levantó, listo para pelear, Agustín lanzó un golpe descontrolado que lo alcanzó encima del ojo izquierdo. Rodrigo había respondido con un derribo de lucha que hizo que Agustín se estrellara contra el mueble del televisor, pero el daño ya estaba hecho. La sangre le corría a Rodrigo por el rostro desde la herida y Verónica no dejaba de gritar. Mamá lo ayudó a levantarse primero a él, dijo Rodrigo, con la traición clara en su voz. Él estaba bien, tal vez tenía un golpe, pero ella fue directo hacia él. Luego me miró, sangrando, y dijo. Rodrigo hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Dijo que yo me lo merecía por faltarle el respeto a Agustín. Benjamín sintió que algo frío y familiar se instalaba en su pecho. El mismo sentimiento que había experimentado en Michoacán cuando su unidad fue traicionada por informantes locales en los que confiaban. Era el momento en que te dabas cuenta de que la piedad era un lujo que ya no podías permitirte. ¿Quién te trajo aquí? Conduje yo mismo. Sé que no se supone que deba hacerlo, pero... Hiciste lo correcto. Benjamín extendió la mano y tocó suavemente la mejilla ilesa de su hijo. ¿Llamaste a la policía? Rodrigo negó con la cabeza. Lo pensé, pero ella sigue siendo mi mamá. Benjamín lo entendía. Rodrigo estaba protegiendo el núcleo familiar incluso mientras éste era destruido, demostrando más lealtad que los adultos en su vida. Era exactamente lo que Benjamín habría hecho a esa edad y exactamente la razón por la que Rodrigo saldría lastimado si Benjamín no actuaba. Un golpe en la puerta los interrumpió. Benjamín se giró y vio a Verónica y a don Ricardo parados en el umbral. Los ojos de Verónica estaban rojos, su maquillaje corrido, pero había tenido tiempo de recomponerse. Don Ricardo parecía recién sacado de la cama, su cabello gris estaba revuelto y su expresión era hostil. Rodrigo, cariño, ¿estás bien? Verónica se acercó a la cama, pero Rodrigo le dio la espalda. ¿Dónde está Agustín? Preguntó Benjamín en voz baja. Eso no es asunto tuyo, dijo Ricardo, dando un paso adelante. Tenemos que hablar de esta situación.
Benjamín se puso de pie lentamente y Ricardo dio un paso atrás de forma involuntaria. Con 1,85 de estatura y corpulento por años de trabajo manual, Ricardo estaba acostumbrado a intimidar a las personas. Pero la presencia de Benjamín era diferente, controlada, paciente y absolutamente letal. La situación es que el novio de tu hija agredió a mi hijo en mi casa, dijo Benjamín. ¿Qué querías discutir? Rodrigo lo provocó, dijo Verónica apresuradamente. Llegó a casa y empezó a hacer acusaciones, a insultar a Agustín. Defendió a su padre cuando Agustín me insultó. Benjamín la interrumpió. ¿Y crees que merecía que lo golpearan por eso? Agustín se estaba protegiendo. Rodrigo lo atacó primero. Benjamín miró a su esposa con el desapego clínico que antes reservaba para combatientes enemigos. Rodrigo pesa 77 kilos. Agustín pesa 100 kilos y se gana la vida enseñando a la gente a pelear. ¿Me estás diciendo que un hombre adulto se estaba protegiendo de un chico de 16 años dándole un puñetazo en la cara? Fue un accidente, dijo Ricardo. Estas cosas pasan cuando los ánimos se caldean. Tienes razón, concordó Benjamín. Sí pasan. Y ahora a todos nos toca vivir con las consecuencias. Algo en el tono de Benjamín puso nerviosa a Verónica. ¿Qué quieres decir? Benjamín bajó la mirada hacia Rodrigo, luego miró de nuevo a su esposa. Quiero decir que Agustín y tú acaban de cruzar una línea que no pueden descruzar. Rodrigo es mi hijo y cualquiera que lo lastime, me lastima a mí. Y yo no perdono a la gente que me lastima. ¿Estás amenazando a mi hija? Ricardo se acercó más, inflando el pecho. Benjamín sonrió. Ricardo, si estuviera amenazando a tu hija, lo sabrías. Esto soy yo explicándote la realidad. Tu hija eligió a Agustín Barba por encima de su propio hijo. Vio a un hombre adulto golpear a su hijo y decidió que el niño tenía la culpa. Esa elección tiene consecuencias. Tú no puedes. Empezó Verónica. ¿Yo no puedo qué? La voz de Benjamín permanecía perfectamente en calma. ¿No puedo proteger a mi hijo? ¿No puedo responder cuando alguien lo ataca en mi propia casa? ¿No puedo hacer que las personas se responsabilicen de sus acciones? La habitación del hospital quedó en silencio, a excepción del zumbido de las luces fluorescentes y las conversaciones lejanas en el pasillo. Finalmente, apareció un médico para dar de alta a Rodrigo, proporcionando instrucciones sobre el cuidado de sus heridas y para las citas de seguimiento. Mientras se preparaban para irse, Ricardo cometió un último error. Llévate a Rodrigo a casa y cálmate, dijo, apuntando a Benjamín con un dedo grueso. Verónica se viene conmigo. Mañana resolveremos esto como adultos. Benjamín observó a Ricardo durante un largo momento, luego a Verónica, que estaba evitando el contacto visual tanto con su marido como con su hijo. Tienes razón, dijo Benjamín finalmente. Lo resolveremos. ¿Todo? Mientras caminaban hacia el estacionamiento, con Rodrigo cojeando ligeramente por un golpe en la cadera, Benjamín tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo de las respuestas moderadas y las soluciones civilizadas había terminado. Agustín Barba y todo aquel que lo apoyara estaban a punto de descubrir qué pasaba cuando le declarabas la guerra a Benjamín Ríos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: esto no ha terminado. No puedes controlar a todos para siempre. Benjamín le mostró el mensaje a Rodrigo, quien lo leyó con una rabia creciente. ¿Qué vas a hacer, papá? Benjamín borró el mensaje y le pasó un brazo por los hombros a su hijo. Voy a enseñarles a ciertas personas sobre las consecuencias. Y me voy a asegurar de que nunca más tengas que preocuparte por Agustín Barba. ¿Y qué pasa con mamá? Benjamín se detuvo junto al auto y miró hacia el hospital, el lugar donde su matrimonio había terminado oficialmente. Tu madre tomó su decisión, hijo. Ahora le toca vivir con ella. Capítulo 4. El ajuste de cuentas. Benjamín pasó los siguientes 3 días en su despacho, saliendo solo para ver cómo estaba Rodrigo y para mantener la apariencia de una rutina normal. Pero a puerta cerrada, estaba conduciendo una planificación de guerra con la misma precisión metódica que lo había hecho legendario en los círculos militares. El equipo de vigilancia que había instalado por toda la casa lo había captado todo: el ataque de Agustín a Rodrigo,
la defensa inmediata de Verónica hacia su amante y la manera insensible en la que discutieron cómo manejar la situación después. Pero a Benjamín no le interesaba la justicia legal. Los tribunales le darían a Agustín un tirón de orejas por agresión simple, y Verónica se iría con la mitad de todo lo que él había construido. No, esto requería un tipo diferente de justicia. Bruno Chávez tocó a la puerta del despacho la tarde del viernes. El exsargento de Benjamín se había unido a Servicios de Protección Ríos tras su propio retiro militar, aportando habilidades que no se anunciaban en el sitio web de la empresa. Bruno era el hombre al que Benjamín llamaba cuando los clientes necesitaban resolver problemas de forma discreta y permanente. Me pediste que investigara a Agustín Barba, dijo Bruno, acomodándose en la silla frente al escritorio de Benjamín. Ese tipo es un desastre andante. Bruno desplegó un expediente completo. El verdadero nombre de Agustín era en realidad Ángel Garza, se lo había cambiado después de una serie de deudas incobrables y problemas legales en Monterrey. Se había casado 2 veces, en ambas ocasiones con mujeres con dinero, y en ambas ocasiones dejándolas financieramente arruinadas. Su certificación de entrenador personal estaba vencida. Debía 3 meses de renta de su departamento y le debía dinero a gente muy desagradable en Ecatepec. Pero se pone mejor, continuó Bruno. Ha estado aplicando la misma estafa a otras 3 mujeres de ese gimnasio, prometiéndoles vidas nuevas mientras vacía sus cuentas. Una de ellas, Celia Carmona, perdió el fondo universitario de sus hijos. Otra, Lía Gómez, tuvo que volver a mudarse con sus padres. Benjamín estudió las fotografías que Bruno había tomado, Ángel reuniéndose con diferentes mujeres, aceptando pagos en efectivo, haciendo promesas que no tenía intención de cumplir. ¿Y Verónica? No es la primera esposa rica que cae en su teatrito, pero podría ser la última. Tiene tarjetas de crédito a nombre de ella, acceso a cuentas conjuntas y ella ha estado transfiriendo dinero para cubrir sus deudas de apuestas. Tu esposa no solo está teniendo una aventura. La están robando sistemáticamente. Pero Benjamín no sintió ninguna satisfacción ante esta revelación. El estatus de víctima de Verónica no excusaba su traición a Rodrigo y ciertamente no justificaba haber visto a su amante golpear a su hijo. Hay algo más, dijo Bruno, con voz sombría. Ángel tiene un historial de violencia contra menores. Nada que haya procedido en los tribunales, pero hay 3 denuncias diferentes de sus exesposas por haber golpeado a sus hijos. Tu muchacho no fue el primero. Benjamín cerró el expediente, con su decisión tomando forma. Quiero que organices una reunión. ¿Con quién? Con todos. Agustín, Verónica, Ricardo. Mañana por la noche. En la bodega de la zona industrial. Bruno levantó una ceja. ¿La que tiene aislamiento acústico? Esa misma. Jefe, sea lo que sea que esté planeando. No estoy planeando nada, dijo Benjamín en voz baja. Voy a darles exactamente lo que quieren. Una oportunidad para estar juntos por siempre. La noche del sábado llegó con un frío inusual para ser julio. Nubarrones de tormenta se juntaban sobre las montañas de Valle de Bravo como un mal presagio. Benjamín había enviado mensajes cuidadosamente elaborados a cada uno de sus objetivos, utilizando distintos enfoques para asegurar su asistencia. Para Agustín, tengo una propuesta de negocios que podría resolver todos tus problemas de dinero. Ven solo. Para Verónica, Rodrigo quiere hablar contigo. Está listo para disculparse. Para Ricardo, tu hija necesita tu ayuda con algo importante. La bodega era una de las varias propiedades que Benjamín poseía a través de empresas fantasma en el extranjero. Oficialmente se usaba para almacenar equipos de los clientes, pero estaba equipada con características que la mayoría de las instalaciones de almacenamiento no requerían: sistemas de vigilancia digital, paredes insonorizadas y múltiples salidas que podían controlarse a distancia. Agustín llegó primero, su BMW se veía fuera de lugar en el distrito industrial. Entró por la puerta principal y encontró a Benjamín esperando en el centro del espacio vacío, iluminado por una sola luz en el techo. ¿Dónde está el cliente?, preguntó Agustín, su voz haciendo eco en el vasto espacio. No hay ningún cliente, respondió Benjamín. Solo estamos nosotros. La confusión de Agustín se transformó en nerviosismo al darse cuenta de que estaban solos. Mira, amigo, sobre lo que pasó con Rodrigo.
Lo que pasó con Rodrigo es que agrediste a un muchacho de 16 años en su propia casa, dijo Benjamín, y su voz viajó con facilidad por el espacio. Lo que suceda a continuación depende de qué tan honesto quieras ser sobre quién eres en realidad. No sé a qué te refieres. Benjamín sonrió. Ángel Garza. Nacido en Monterrey. Casado con Rebeca Herrera hasta que vaciaste su cuenta bancaria. Luego Paulina Hernández en San Pedro, hasta que te atraparon robándole a su madre. ¿Continuó? El rostro de Ángel empalideció. ¿Cómo es que tú? Soy muy bueno averiguando cosas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes que yo lo sé? Antes de que Ángel pudiera responder, la puerta de la bodega volvió a abrirse. Entró Verónica, seguida de cerca por Ricardo. Ambos se detuvieron en seco al ver a Ángel y a Benjamín frente a frente bajo la luz tenue. ¿Qué es esto?, exigió Verónica. ¿Dónde está Rodrigo? Rodrigo está a salvo en casa, dijo Benjamín. ¿Qué es más de lo que puedo decir del resto de ustedes? Ricardo dio un paso adelante agresivamente. ¿Nos arrastras hasta aquí para jugar? Ya tuve suficiente de ti. Las luces se encendieron de repente a su máxima intensidad, revelando que estaban rodeados por fotografías ampliadas montadas en caballetes. Imágenes de Ángel con sus víctimas anteriores, estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias de Verónica a las cuentas de Ángel y fotos de vigilancia de su aventura que abarcaban los últimos 6 meses. En el centro de la exhibición había una imagen ampliada de la cámara de seguridad del hospital que mostraba el rostro maltratado de Rodrigo. Dios mío, susurró Ángel. Esto se acaba esta noche, dijo Benjamín, su voz cortando el estado de shock de todos. Todo. Las mentiras, el robo, la traición. Todo. Verónica fue la primera en recuperar la voz. No puedes retenernos aquí. Esto es secuestro. Las puertas no tienen seguro, señaló Benjamín. Son libres de irse en cualquier momento, pero si lo hacen, todo lo que ven aquí será entregado a la policía, al SAT, a sus empleadores, a la escuela de Rodrigo y a cualquier otra persona que pueda estar interesada. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo con tono exigente. Benjamín caminó lentamente alrededor del grupo, como un depredador rodeando a sus presas. Quiero confesiones. Quiero admisiones. Quiero la verdad sobre todo. La infidelidad, el dinero, la agresión a mi hijo y el plan para destruir a mi familia. ¿Y si te damos eso?, preguntó Ángel. Entonces podrán irse. Todos ustedes. Esta noche y para siempre. ¿Cuál es la trampa?, preguntó Verónica con desconfianza. La sonrisa de Benjamín fue tan fría como el invierno. La trampa es que tienen que decirlo en serio. Confesiones completas ante la cámara, admitiendo todo lo que han hecho, y luego desaparecen de nuestras vidas de forma permanente. ¿Eso es todo? Ángel parecía escéptico. Eso es todo, confirmó Benjamín. Una oportunidad de decir la verdad y marcharse. O podemos hacer esto por las malas. Ricardo dio un paso adelante, sacando el pecho. ¿Y cómo es por las malas? La expresión de Benjamín no cambió. Pero algo cambió en la atmósfera de la bodega. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad silenciosa de un hombre que había matado a sus enemigos con las manos desnudas. Por las malas es cuando dejo de ser civilizado. Capítulo 5. Verdad y consecuencias. Las confesiones comenzaron con Ángel, el eslabón más débil en su triángulo de traición. Benjamín había colocado una cámara sobre un trípode, iluminación profesional y una silla que parecía sacada de una sala de interrogatorios, algo que, en muchos sentidos, era. Empieza con tu verdadero nombre, instruyó Benjamín. Ángel se sentó incómodo bajo las luces, lanzando miradas nerviosas a Verónica y Ricardo. Mi nombre es Ángel Garza. Tengo 34 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Continuó. La historia que surgió fue aún peor de lo que la investigación de Bruno había revelado. Ángel había perfeccionado su estafa durante 15 años, apuntando a mujeres solitarias con dinero y una gran necesidad de sentirse deseadas. Había estudiado sus patrones, aprendido sus debilidades y fabricado personalidades diseñadas para explotar sus vulnerabilidades emocionales. Verónica era perfecta, dijo,
evitando la mirada atónita de ella. Un marido rico que la ignoraba. Mucho dinero, desesperada por sentirse joven otra vez. Sabía exactamente qué decirle. ¿Cuál era el plan a largo plazo?, preguntó Benjamín. La voz de Ángel se redujo a poco más que un susurro. Hacer que te dejara, que se quedara con la mitad en el divorcio, para luego dejarla en la calle y desaparecer. Lo he hecho 4 veces antes. El grito ahogado de Verónica resonó en la bodega. Dijiste que me amabas. Ángel finalmente la miró y su expresión no mostraba ningún remordimiento. Dije lo que necesitabas escuchar. Eras un blanco, Verónica. Nada más. ¿Y qué hay de Rodrigo? La voz de Benjamín se mantuvo firme, pero todos en la habitación sintieron que la temperatura descendía. El chico era un problema. Los hijos siempre hacen demasiadas preguntas. Notan demasiadas cosas. Pensé que una vez que me deshiciera de ti, podría convencer a Verónica de enviarlo a un internado o a una academia militar. Lejos de la vista, lejos de la mente. ¿Y cuando él te confrontó? La mandíbula de Ángel se tensó. Me faltó al respeto delante de Verónica. No iba a dejar que un niñato adolescente me hiciera parecer débil. Así que lo golpeaste. Me defendí. La risa de Benjamín carecía de humor. ¿Te defendiste de un chico de 16 años golpeándolo en la cara, en su propia casa, después de que te sorprendió robándole a su familia? No fue así. Fue exactamente así. Benjamín se inclinó hacia adelante. ¿Y qué planeabas hacer si él hubiera devuelto el golpe? ¿Si hubiera resultado gravemente herido? ¿Si hubiera presentado cargos? Ángel se encogió de hombros. Verónica se estaba encargando de eso. Iba a convencerlo de que había sido culpa suya, de que él me había atacado primero. Los niños son fáciles de manipular cuando sus padres te respaldan. La crueldad casual de esas palabras quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Benjamín miró a Verónica, quien observaba a Ángel con creciente horror al darse cuenta de lo completamente manipulada que había sido. Tu turno, le dijo Benjamín a su esposa. La confesión de Verónica fue más difícil de extraer, filtrada a través de capas de autojustificación y orgullo herido. Pero finalmente, la verdad salió a la luz. Llevaba años siendo infeliz, sintiéndose ignorada y subestimada. Ángel la había hecho sentir especial, deseada, viva de formas que ella había olvidado que fueran posibles. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Se suponía que solo sería diversión, una aventura, algo para sentirme joven de nuevo. Cuando se convirtió en algo más que eso. Cuando empezó a hablar sobre el futuro, sobre que estaríamos juntos. Decía que tú me controlabas. Que Rodrigo estaría mejor sin tu influencia. Que podríamos tener una vida real juntos. ¿Y le creíste? La voz de Verónica se quebró. Quería creerle. Quería creer que alguien podía amarme tanto. ¿Lo suficiente como para traicionar a tu hijo? Pensé. Pensé que Rodrigo lo entendería con el tiempo. Que vería que Ángel no era tan malo como tú lo pintabas. ¿Incluso después de que Ángel lo golpeó? El silencio de Verónica se prolongó durante casi un minuto. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Tenía miedo. Ángel estaba muy enojado, y Rodrigo estaba sangrando, y yo solo. Entré en pánico. Dije lo que pensé que calmaría a Ángel. Le dijiste a tu hijo herido que merecía ser agredido. No lo dije en serio. Pero lo dijiste. Sí. La confesión de Ricardo fue más corta, pero no menos condenatoria. Había alentado la aventura desde el principio, viendo a Ángel como una forma de alejar a Verónica de la influencia de Benjamín. Había proporcionado coartadas, ayudado con la logística y socavado activamente la autoridad de Benjamín cada vez que podía. Nunca me caíste bien, dijo Ricardo sin rodeos. Volviste de la guerra creyéndote mejor que todos los demás. Verónica merece un hombre que la trate como a una reina, no como a una socia comercial. Entonces, la ayudaste a cometer adulterio y a robarle a su familia. La ayudé a encontrar la felicidad. Animándola a traicionar a su hijo. El rostro de Ricardo se enrojeció.
Rodrigo tiene demasiado de ti en él. Necesitaba aprender que su padre no es Dios. Así que apoyaste a Ángel cuando lo golpeó. El muchacho se pasó de la raya. Alguien tenía que ponerlo en su lugar. Benjamín apagó la cámara y se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. 3 adultos habían traicionado sistemáticamente a un chico de 16 años, justificado una agresión en su contra y planeado destruir a su familia por dinero y gratificación egoísta. Ya tienes tus confesiones, dijo Verónica por fin. Ahora podemos irnos. Benjamín la miró con algo parecido a la lástima. ¿De verdad crees que es tan sencillo? Tú dijiste. Dijiste que tendríamos la oportunidad de marcharnos. Nunca dije que les dejaría llevarse nada consigo. Benjamín presionó un botón en su teléfono, y las luces principales de la bodega se atenuaron mientras unos reflectores iluminaban 3 mesas que habían estado ocultas en las sombras. Cada mesa contenía pilas de documentos, contratos y papeles legales. La mesa 1, anunció Benjamín, contiene los papeles del divorcio. Sin culpas, por la vía rápida y la custodia total de Rodrigo pasa a ser mía. Verónica podrá conservar sus pertenencias personales y el auto. Todo lo demás se queda con la familia. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. Eso no es legal. Me corresponde la mitad. La mesa 2, continuó Benjamín, contiene una contabilidad completa de cada peso que has robado de nuestras cuentas y transferido a Ángel. El total es de 2,500,000 pesos. Puedes firmar un pagaré comprometiéndote a devolverlo, o puedo presentar cargos penales por robo. La mesa 3 contiene una orden de restricción que les prohíbe a cualquiera de ustedes acercarse a menos de 500 metros de Rodrigo jamás. También incluye un acuerdo de que se reubicarán a por lo menos 3 estados de distancia y nunca más nos contactarán. Ángel se puso de pie temblando. ¿Y si no firmamos? La sonrisa de Benjamín fue absolutamente aterradora. Entonces veremos cómo maneja el sistema de justicia a un estafador que agrede a menores, a una mujer que es cómplice de robo y violencia doméstica, y a un anciano que conspira para cometer fraude. No puedes probar nada de eso en un tribunal, vociferó Ricardo. Benjamín señaló la cámara. Acabo de hacerlo. El proceso de firmas tomó 2 horas. A Ángel le temblaban tanto las manos que a duras penas podía sostener el bolígrafo. Verónica lloró durante todo el proceso. Ricardo maldijo constantemente entre dientes, pero al final firmó todo. Cuando terminó, Benjamín abrió las puertas de la bodega y señaló hacia la salida. Tienen 24 horas para salir de Valle de Bravo, les dijo con calma. Después de eso, las órdenes de restricción entran en vigor y comenzaré a buscarlos. Al llegar a la puerta, Ángel se dio la vuelta. Esto no ha terminado, Ríos. Te crees muy rudo, pero... El movimiento de Benjamín fue tan rápido que Ángel ni siquiera lo vio venir. Un momento estaba hablando y al siguiente estaba en el suelo, con la rodilla de Benjamín sobre su pecho y un cuchillo de combate presionado contra su garganta. Ángel, dijo Benjamín en tono conversacional. Agrediste a mi hijo. Le robaste a mi familia. Manipulaste a mi esposa para que traicionara todo lo que importaba. ¿De verdad quieres amenazarme en este momento? Los ojos de Ángel estaban muy abiertos por el terror. No, amigo. Lo siento. No quise. Bien. Benjamín se levantó, regresando el cuchillo a su funda oculta. Porque si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez vuelves a contactar a mi familia, si siquiera piensas en regresar a Valle de Bravo, terminaré lo que Rodrigo empezó cuando te tiró al suelo. Benjamín miró a Verónica por última vez. Tú elegiste esto. Recuérdalo. Mientras el auto de ellos se alejaba, Benjamín se quedó solo en la bodega, sintiendo que por fin se quitaba de encima un peso que había cargado durante meses. Su matrimonio había terminado. Su confianza se había hecho pedazos. Y su hijo había aprendido feas verdades sobre la naturaleza humana. Pero eran libres. Y Ángel Garza, Verónica Ríos y Ricardo Fuentes estaban a punto de descubrir que la libertad tenía un precio que nunca esperaron pagar. Capítulo 6. Comienza la cacería. Benjamín regresó a casa y encontró a Rodrigo esperando en la cocina. Sus heridas estaban sanando,
pero sus ojos cargaban un cansancio que le rompió el corazón a su padre. A los 16 años, Rodrigo se había visto obligado a confrontar la realidad de que las personas que se suponía debían protegerlo habían estado planeando abandonarlo. ¿Cómo te fue?, preguntó Rodrigo en voz baja. Benjamín se sentó frente a su hijo en la mesa de la cocina, donde habían compartido miles de comidas como familia. Se acabó. Se fueron. Todos. Tu madre firmó los papeles del divorcio. El verdadero nombre de Agustín es Ángel Garza, y es un estafador profesional. Tu abuelo ayudó a planear todo. Benjamín expuso la verdad sin suavizarla, tratando a Rodrigo como al joven en el que se estaba convirtiendo y no como al niño que todos los demás parecían ver. Rodrigo asimiló la información con el estoicismo que había heredado de su padre. ¿Qué pasa ahora? Ahora seguimos adelante. Tú te enfocas en la escuela, la lucha olímpica y en entrar al heroico colegio militar. Yo me enfoco en reconstruir lo que intentaron destruir. ¿Crees que de verdad se mantendrán alejados? La sonrisa de Benjamín era depredadora. Intentarán mantenerse alejados. Que lo logren dependerá de qué tan inteligentes sean. La respuesta a esa pregunta llegó más pronto de lo esperado. 3 días después de la confrontación en la bodega, Bruno Chávez llamó a la puerta de la oficina de Benjamín con una expresión que auguraba malas noticias. No se han ido, informó Bruno. Verónica se está quedando en un hotel en el centro. Ángel está escondido en un motel cerca del aeropuerto, y Ricardo ha estado haciendo llamadas telefónicas. Benjamín levantó la vista del catálogo de excedentes militares que había estado revisando. ¿Qué clase de llamadas? Del tipo en el que busca encontrar un abogado que acepte el caso a cambio de un porcentaje. Al parecer, cree que los coaccionaste para que firmaran esos papeles bajo amenaza. ¿Estaban bajo amenaza? Bruno sonrió. Técnicamente, no. Nunca los amenazaste con violencia, nunca los retuviste en contra de su voluntad, nunca hiciste nada que no pudiera explicarse como una negociación agresiva. Pero Ricardo le está diciendo a cualquiera que lo escuche que los secuestraste y los obligaste a firmar a punta de pistola. Benjamín cerró el catálogo y le prestó a Bruno toda su atención. ¿Qué más? Ángel ha estado contactando a sus antiguos conocidos, tratando de reunir dinero para regresar al ruedo. Le dice a la gente que arruinaste su vida por un malentendido y que él y Verónica son las verdaderas víctimas aquí. ¿Y Verónica? Ha estado llamando a la escuela de Rodrigo tratando de organizar reuniones con los orientadores. Afirma estar preocupada por su estado emocional tras presenciar violencia doméstica en el hogar. Benjamín sintió ese frío familiar instalarse en su pecho. No solo se negaban a irse, estaban tratando activamente de socavar la nueva estabilidad que él había construido para Rodrigo. ¿Hay más?, continuó Bruno. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre tu negocio. Específicamente sobre algunos de los servicios más especializados que brindamos a ciertos clientes. Benjamín lo entendió de inmediato. Algunos de sus contratos gubernamentales implicaban actividades que no resistirían el escrutinio público. Si alguien empezaba a escarbar en los archivos correctos y a hacer las preguntas correctas, podría destruir todo lo que había construido. ¿Quién está preguntando? Un investigador privado llamado Mario Huerta. Trabaja para un despacho de abogados en el centro. El mismo despacho que Ricardo ha estado intentando contratar. Benjamín se reclinó en su silla, procesando esta escalada. Habían decidido declararle la guerra, usando a su hijo como arma y su sustento como blanco. La solución civilizada que les había ofrecido en la bodega no había sido suficiente para ellos. Querían pelear. Jefe. La voz de Bruno conllevaba una advertencia. ¿En qué está pensando? Estoy pensando en que han cometido un grave error, dijo Benjamín en voz baja. Tuvieron su oportunidad de irse. Eligieron quedarse y pelear en su lugar. ¿Qué quiere que haga? Benjamín abrió el cajón de su escritorio y sacó un expediente que esperaba nunca tener que usar. Contenía planes de contingencia para el tipo de situaciones donde las soluciones legales no eran suficientes, escenarios en los que los enemigos necesitaban ser neutralizados de forma permanente. Quiero que actives el protocolo 7. Los ojos de Bruno se abrieron de par en par.
El Protocolo 7 era algo que habían desarrollado para clientes que enfrentaban amenazas existenciales por parte de enemigos con recursos y determinación. No se trataba de justicia legal ni de una respuesta proporcional. Se trataba de la eliminación total de la amenaza. ¿A todos? A todos. A Ángel, a Verónica, a Ricardo y a cualquiera que quiera convertir esto en una guerra. Jefe, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. No son enemigos extranjeros ni espías corporativos. Es familia. Benjamín miró la foto en su escritorio. Era Rodrigo con su uniforme de lucha, sosteniendo un trofeo de los campeonatos estatales. El futuro de su hijo pendía de un hilo, amenazado por personas que ya habían demostrado que sacrificarían el bienestar de un joven por sus propios objetivos egoístas. Bruno, en el momento en que Ángel golpeó a mi hijo, dejaron de ser familia. En el momento en que Verónica lo defendió por ello, dejó de ser mi esposa. En el momento en que Ricardo decidió ayudarlos a destruir la vida de Rodrigo, dejó de ser alguien a quien yo debía proteger. ¿Qué pasa con las consecuencias legales? Si esto sale mal. No saldrá mal, dijo Benjamín con absoluta certeza. Porque no vamos a cometer el mismo error que ellos. No vamos a subestimar a nuestros oponentes ni a asumir que actuarán de manera racional. Vamos a acabar con esta amenaza por completo. Bruno asintió lentamente. ¿Cuál es el cronograma? Quieren jugar a los investigadores y a los abogados. Déjalos. Mientras ellos están concentrados en reunir pruebas para juicios que nunca se llevarán a cabo, nosotros resolveremos el problema de raíz. Benjamín se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las montañas de Valle de Bravo donde había planeado criar a su hijo en paz y seguridad. Arma un equipo. Quiero vigilancia completa sobre los 3 objetivos. Quiero saber con quién hablan, a dónde van, todo lo que planean. Y entonces, Benjamín se volvió hacia Bruno, con una expresión que denotaba la fría determinación que lo había hecho legendario en el ejército. Y luego, vamos a darles exactamente lo que han estado pidiendo, una oportunidad para estar juntos por siempre. ¿Cuánto tiempo tienen? Benjamín consultó su reloj. El investigador necesitará al menos una semana para reunir algo útil. Los abogados necesitarán 2 semanas para presentar mociones. La reunión de Verónica con el orientador de la escuela está programada para el próximo viernes. Miró a Bruno con la misma expresión que había usado al planear incursiones en la sierra. Tienen hasta el próximo viernes para entrar en razón y marcharse voluntariamente. Después de eso, nos quitamos los guantes. ¿Y si deciden irse? La sonrisa de Benjamín no guardaba la menor calidez. Bruno, han tenido 3 oportunidades de alejarse, antes de que empezara la aventura, en la bodega y ahora. Si para el viernes todavía están aquí, significa que eligieron la guerra por encima de la paz. Entonces les daremos la guerra. Les daremos la guerra, confirmó Benjamín. Pero no del tipo que esperan. Creen que esto se trata de dinero, custodia y sentimientos heridos. No tienen idea de lo que en realidad han desatado. Mientras Bruno salía para comenzar los preparativos, Benjamín volvió a su escritorio y abrió una línea de comunicación segura que no había utilizado desde que dejó el ejército. Algunos problemas requerían recursos que las fuerzas del orden civiles no podían proporcionar. Ángel Garza, Verónica Ríos y Ricardo Fuentes estaban a punto de descubrir que Benjamín Ríos no solo había sido un soldado. Había sido un tipo muy especial de soldado con un tipo muy especial de amigos. Y esos amigos le debían favores. Capítulo 7. La red. El mensaje llegó a través de canales encriptados que oficialmente no existían, enrutado por servidores que no guardaban registros y transportado por fantasmas digitales que no dejaban rastro. A menos de 6 horas del pedido de ayuda de Benjamín, 3 exoperadores se materializaron en Valle de Bravo, como humo tomando forma humana. Baldo Montes llegó primero, conduciendo un sedán ordinario con placas que, si se rastreaban, llevarían al parque vehicular de una dependencia gubernamental disuelta hacía 5 años. Baldo había sido el observador de Benjamín en Michoacán. Un francotirador cuya paciencia se medía en días y su precisión se medía en enemigos muertos. Ahora dirigía una firma de consultoría especializada en inteligencia corporativa, aunque sus clientes incluían agencias de 3 letras que necesitaban resolver problemas con discreción.
Leo Navarro fue el siguiente, volando en un jet privado registrado a nombre de una empresa fantasma en un paraíso fiscal. Leo había sido el experto en demoliciones del equipo, un hombre que podía hacer explotar cualquier cosa o, lo que es más importante, hacer que las explosiones parecieran accidentes. Su fachada civil era la de un investigador de seguros especializado en accidentes industriales, lo que le daba acceso y coartadas para hacer preguntas incómodas. Javier Vargas condujo desde la CDMX en una camioneta cargada con equipo de vigilancia que pondría celoso al mismo CNI. Javier había sido su especialista en comunicaciones, capaz de interceptar, decodificar y manipular cualquier señal electrónica. Su trabajo diurno consistía en seguridad cibernética para un contratista de defensa, pero su verdadera especialidad era la guerra digital. Se reunieron en la bodega de Benjamín después de la medianoche, el mismo espacio donde le había sacado confesiones a sus objetivos. Pero ahora la bodega estaba configurada de otra manera. Las mesas estaban cubiertas con computadoras portátiles, monitores que mostraban imágenes de vigilancia en tiempo real y equipo que podía rastrear, monitorear o eliminar a cualquier persona en un radio de 80 kilómetros. «Háblame», dijo Baldo sin preámbulos. Era un hombre que medía sus palabras como si fueran municiones, sin desperdiciar ninguna de las dos. Benjamín les explicó la situación, la infidelidad, el robo, la agresión a Rodrigo y los continuos intentos de destruir a su familia y su negocio. Les mostró las confesiones, los registros financieros y la evidencia del acoso continuo. «¿Tres blancos?», resumió Leo. «Cosa de aficionados». «No los subestimen», advirtió Benjamín. «Están desesperados, lo que los hace peligrosos, y no les queda nada que perder». Javier levantó la vista de su computadora portátil. «Tienen mucho que perder. Ángel Garza tiene una hermana en Hermosillo que le ha estado enviando dinero. Verónica tiene una prima en Cancún que le ofreció un lugar donde quedarse. Ricardo tiene una pensión y seguro social que no puede darse el lujo de perder». «Has estado ocupado», observó Bruno. «He sido meticuloso», corrigió Javier. «Estas personas no son solo individuos aislados. Están conectados a una red de familiares y amigos que podrían convertirse en problemas si no tenemos cuidado». Baldo estudió las fotos de vigilancia que Bruno había tomado. «¿Cuál es el objetivo? ¿Neutralización, reubicación o eliminación?». Benjamín consideró la pregunta con cuidado. En Michoacán, la respuesta habría sido sencilla: eliminar la amenaza y seguir adelante. Pero esto era diferente. Eran civiles mexicanos, y Rodrigo tendría que vivir con lo que hiciera Benjamín por el resto de su vida. Lo ideal es que desaparezcan de manera voluntaria y permanente. Que se den cuenta de que no pueden ganar y decidan empezar vidas nuevas en un lugar lejano. ¿Y si no se dan cuenta de eso? Entonces los ayudaremos a darse cuenta. Leo sonrió. Me gusta ayudar a la gente a darse cuenta de las cosas. Javier abrió una nueva pantalla que mostraba registros financieros. Ángel está en la quiebra, pero ha intentado conseguir préstamos utilizando el nombre de Verónica como aval. Ricardo le ha estado diciendo a la gente que tiene evidencia de actividades criminales y que puede venderla al mejor postor. Verónica ha estado contactando abogados de divorcios en 3 estados distintos, buscando a alguien que le prometa un arreglo mayor. No se están rindiendo, observó Baldo. Están escalando. Benjamín asintió. Lo que significa que nosotros escalaremos a cambio, pero con cuidado. Rodrigo ya ha pasado por suficiente trauma. Hagamos lo que hagamos, no puede salpicarlo a él. Entendido, dijo Leo. Limpio, silencioso y con negación plausible. Trabajaron durante toda la noche, desarrollando lo que Javier apodó Operación Borrón y Cuenta Nueva. Un plan de múltiples fases diseñado para eliminar la amenaza, proporcionándole al mismo tiempo coartadas inquebrantables a Benjamín y protección total a Rodrigo. La primera fase implicaba presión psicológica. Javier usaría sus habilidades de seguridad cibernética para hacerles la vida cada vez más difícil a los 3 objetivos. Reportes de buró de crédito que misteriosamente desarrollaban errores. Reservaciones de hotel que se esfumaban sin explicación. Números de teléfono que dejaban de funcionar en momentos cruciales. Nada ilegal, nada rastreable, solo una constante erosión de su capacidad para funcionar normalmente. La fase 2 implicaba presión social.
Baldo aprovecharía su red de contactos para asegurar que ningún abogado tomara su caso, ningún investigador aceptara su dinero y ninguna figura de autoridad tomara en serio sus acusaciones. De nuevo, nada comprobable, solo la comprensión gradual de que el sistema no los iba a ayudar. La fase 3 era donde las cosas se ponían serias. Si las dos primeras fases no los convencían de irse voluntariamente, Leo comenzaría a crear accidentes que harían que quedarse en Valle de Bravo fuera cada vez más peligroso para su salud. Problemas con el auto, fugas de gas, fallas eléctricas. El tipo de percances que le ocurren a la gente que ignora las advertencias claras. ¿Y si nada de eso funciona?, preguntó Bruno. La expresión de Benjamín se endureció. Entonces pasamos a la fase 4, que significa hacer lo que sea necesario para proteger a mi hijo. El plan entró en vigor de inmediato. Javier comenzó su asalto digital antes del amanecer, atacando primero a Ángel. Para la mañana, las tarjetas de crédito de Ángel estaban bloqueadas por actividad sospechosa. Su reservación de hotel había sido cancelada debido a un error informático, y su servicio de telefonía celular había sido suspendido temporalmente en espera de la verificación de la información de la cuenta. Ángel pasó el día cada vez más frustrado, tratando de resolver problemas que no tenían solución porque habían sido creados por alguien que entendía los sistemas mejor que quienes los construyeron. Para la noche, estaba varado en otro hotel, pagando en efectivo por una habitación que costaba el doble de su reservación cancelada. La parte de la operación a cargo de Baldo fue más sutil, pero igual de efectiva. El abogado que Ricardo había estado intentando contratar decidió de pronto que su despacho estaba demasiado ocupado para tomar casos nuevos. El investigador privado que había estado haciendo preguntas sobre los negocios de Benjamín descubrió que su licencia estaba bajo revisión por irregularidades en casos anteriores. La orientadora escolar que Verónica había contactado fue informada por su supervisor de que reunirse con padres que no tenían la custodia requería de una autorización adicional. Para el viernes por la tarde, los tres objetivos estaban experimentando el tipo de mala suerte sistemática que los paranoicos le atribuyen a una conspiración, y las personas racionales, a una coincidencia. Pero Benjamín sabía que no eran personas racionales. Eran personas desesperadas que ya habían demostrado que culparían a los demás por los problemas que ellos mismos habían creado. El punto de quiebre llegó la tarde del viernes. Rodrigo estaba en la práctica de lucha, a salvo y rodeado de compañeros y entrenadores a los que se les había informado discretamente que estuvieran atentos a cualquier actividad inusual. Benjamín estaba en su oficina monitoreando las cámaras de vigilancia cuando Bruno irrumpió por la puerta. «Tenemos un problema», anunció Bruno. Ángel acaba de aparecer en la escuela. La sangre de Benjamín se heló. Rodrigo está en práctica. Lo sé, pero Ángel no. Está en el estacionamiento, esperando a la hora de salida. Tiene algo en la mano. Benjamín ya estaba buscando sus llaves. ¿Qué clase de algo? No se puede distinguir por el ángulo de la cámara. Podría ser un teléfono. Podría ser un arma. El entrenamiento de Benjamín entró en acción, imponiendo el cálculo frío sobre su furia asesina. Alerta a Baldo y a Leo. Haz que converjan en la escuela. Javier, quiero que todos los dispositivos electrónicos en un radio de 1,5 km de ese estacionamiento sean monitoreados. ¿Y la policía? Nada de policía. Ángel en realidad no ha hecho nada todavía. Y si involucramos a las autoridades, se convierte en un incidente público. Rodrigo no necesita esa clase de atención. Benjamín condujo hacia la escuela con urgencia controlada. Su mente repasaba las distintas posibilidades y respuestas. Ángel estaba ahí para confrontar a Rodrigo directamente, para recopilar información para un plan más grande, o para montar una escena que respaldara las afirmaciones de Verónica sobre la violencia doméstica de Benjamín. Ninguna de esas opciones era aceptable. Su teléfono vibró con una actualización de Baldo. El objetivo va a pie, moviéndose hacia la entrada del gimnasio, sigue llevando un objeto desconocido. Las manos de Benjamín se apretaron contra el volante. Ángel Garza acababa de cruzar la línea, de ser una molestia a ser una amenaza activa. Y Benjamín Ríos había pasado 15 años aprendiendo cómo neutralizar amenazas activas. La fase 4 estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. El depredador. Benjamín llegó a la escuela y encontró a Ángel parado cerca de la entrada del gimnasio,
su postura era tensa y agitada. De lejos, parecía cualquier otro padre esperando para recoger a su hijo. Pero el ojo entrenado de Benjamín captó las señales sutiles, la forma en que Ángel no paraba de revisar su teléfono, la energía nerviosa en sus movimientos, lo más importante, el hecho de que se estaba posicionando para interceptar a los estudiantes cuando salieran de la práctica. La voz de Baldo crujió a través del auricular de Benjamín: el objetivo ha estado aquí durante 20 minutos. Ha estado preguntando a otros padres sobre los horarios de Rodrigo. ¿Dónde estás posicionado? En la esquina noroeste del estacionamiento. Leo está en la entrada sur. Javier está en una camioneta monitoreando todas las comunicaciones en la zona. Benjamín estacionó y activó su propia unidad de comunicación. Javier, ¿qué ha estado haciendo Ángel en su teléfono? Múltiples llamadas a Verónica y a Ricardo. La última conversación fue acalorada. Por lo que pude interceptar, lo están presionando para que consiga algo concreto sobre ti y Rodrigo. Algo que puedan usar en los tribunales. Benjamín lo entendió de inmediato. Ángel estaba allí para provocar un incidente, para hacer enojar a Rodrigo lo suficiente como para que hiciera algo que pudiera ser grabado y utilizado como prueba del hogar violento que Verónica aseguraba que existía. Era un plan desesperado, pero la gente desesperada se convertía en enemigos peligrosos. Baldo, ¿tienes un tiro limpio si es necesario? Afirmativo, pero hay demasiados civiles alrededor para algo drástico. Benjamín miró su reloj. La práctica terminaría en 10 minutos y Rodrigo saldría del gimnasio con sus compañeros. Si Ángel planeaba confrontarlo, ocurriría en ese momento, probablemente frente a testigos que podrían testificar sobre cualquier incidente que Ángel estuviera tratando de crear. Cambio de plan, dijo Benjamín a través de su radio. Leo, necesito que crees una distracción. Algo que aleje la atención de la entrada del gimnasio. ¿Qué clase de distracción? Usa tu imaginación. Solo asegúrate de que no sea nada definitivo. Benjamín bajó de su auto y comenzó a caminar hacia la escuela, tomando una ruta que lo llevaría a la posición de Ángel desde atrás. Se movía con el ritmo de un acecho paciente que había perfeccionado en Michoacán, usando los autos estacionados y los jardines para ocultar su acercamiento. Ángel estaba demasiado concentrado en la entrada del gimnasio como para notar al depredador que se acercaba por su espalda. 2 minutos antes de que la práctica terminara, la distracción de Leo se materializó en forma de un pequeño incendio eléctrico en el estacionamiento principal de la escuela. Comenzaron a salir chispas de una caja de transformadores y un olor penetrante a componentes electrónicos quemados llenó el aire. Los padres comenzaron a reunirse alrededor del espectáculo, sacando sus teléfonos celulares para grabar la pequeña emergencia. Ángel volteó hacia la conmoción, momentáneamente distraído, y Benjamín aprovechó ese momento para cerrar la distancia final entre ellos. Hola, Ángel. Ángel se dio la vuelta de un salto, su rostro se quedó blanco al ver a Benjamín de pie a menos de 1 metro de distancia. ¿Cristo? Me asustaste. ¿Qué haces aquí? Vengo a recoger a mi hijo. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Los ojos de Ángel se desviaron rápidamente hacia la entrada del gimnasio, donde los primeros estudiantes comenzaban a salir. Yo solo. Quería hablar con Rodrigo, para disculparme por lo que pasó. ¿Disculparte? La voz de Benjamín no transmitía ninguna emoción. ¿Quieres decir disculparte por haberlo atacado en su propia casa? Fue un accidente, viejo. Nunca quise lastimarlo. Benjamín estudió el rostro de Ángel, notando las microexpresiones que delataban la mentira. En su entrenamiento en interrogatorios, había aprendido a leer las señales sutiles que separaban la verdad del engaño. Y Ángel Garza estaba transmitiendo deshonestidad como si fuera un letrero de neón. Muéstrame las manos, dijo Benjamín en voz baja. ¿Qué? Tus manos. Muéstramelas. Ángel dudó, pero lentamente reveló su mano derecha, que había mantenido oculta en el bolsillo de su chamarra. Sostenía un teléfono celular con la aplicación de la cámara abierta, posicionado para grabar cualquier confrontación que hubiera planeado provocar con Rodrigo. ¿Planeabas hacer una película? Preguntó Benjamín. No sé a qué te refieres. Benjamín estiró la mano y tomó suavemente el teléfono del agarre flojo de Ángel. Con eficiencia de experto, cerró la aplicación de la cámara, borró todo y le devolvió el dispositivo.
Tienes 10 segundos para subirte a tu auto e irte, dijo Benjamín de forma casual. Después de eso, voy a asumir que estás aquí para amenazar a mi hijo. Y voy a responder en consecuencia. La voz de Ángel se quebró. No puedes amenazarme. Hay testigos por todas partes. Benjamín sonrió. Ángel, no te he amenazado. He enunciado un hecho. En 8 segundos, si sigues parado aquí, llegaré a la conclusión de que representas una amenaza activa para un menor de edad, y voy a neutralizar esa amenaza. ¿Estás loco? 5 segundos. Ángel miró a su alrededor con desesperación, dándose cuenta de que los demás padres seguían distraídos por el incendio eléctrico provocado por Leo y que no notarían nada de lo que ocurriera cerca del gimnasio. Benjamín se había posicionado de tal manera que la espalda de Ángel quedaba contra el edificio, lo que hacía imposible que alguien viera el rostro de Benjamín o le leyera los labios. 3 segundos. Ángel se rindió. Está bien. Está bien, ya me voy. Pero esto no ha terminado, Ríos. Verónica va a recuperar a su hijo y tú vas a... El movimiento de Benjamín fue tan rápido que Ángel nunca lo vio venir. En un instante estaba hablando y al siguiente estaba presionado contra la pared del gimnasio con el antebrazo de Benjamín cruzándole la garganta y un cuchillo de combate posicionado justo debajo de su oreja izquierda. Ángel, susurró Benjamín. Déjame explicarte algo con mucha claridad. Mi hijo no es algo que Verónica pueda recuperar. Él es mío para proteger. Y si alguna vez te vuelves a acercar a él, si alguna vez lo vuelves a amenazar, si siquiera piensas en él de nuevo, te cazaré y te mataré lentamente. El filo presionó justo lo suficiente para trazar una fina línea de sangre. ¿Me entiendes? La voz de Ángel fue apenas un susurro. Sí. Bien. Benjamín retrocedió, permitiendo que Ángel se desplomara contra la pared. Ahora, corre. A Ángel no tuvieron que decírselo 2 veces. Salió a tropezones hacia el estacionamiento, con las piernas temblorosas y la respiración convertida en jadeos entrecortados. Benjamín lo observó irse, notando cómo no dejaba de mirar por encima del hombro, como si esperara ser perseguido. Jefe. La voz de Baldo sonó por el auricular. El objetivo está en movimiento. Se dirige hacia la avenida principal. ¿Quiere que lo siga? Negativo. Déjalo ir, pero marca su dirección. Rodrigo salió del gimnasio unos minutos más tarde, llevaba la bolsa de deporte colgada al hombro y el rostro todavía enrojecido por la práctica. Vio a su padre de inmediato y trotó hacia él. Hola, papá. ¿Qué haces aquí? Pensé que Tommy me iba a dar un aventón. Cambio de planes, dijo Benjamín, pasándole un brazo por los hombros a su hijo. ¿Qué tal la práctica? Bien. El entrenador dice que estoy listo para el torneo de la próxima semana. Rodrigo hizo una pausa, estudiando el rostro de su padre. ¿Está todo bien? ¿Te ves tenso? Benjamín guió a Rodrigo hacia el auto, examinando el estacionamiento en busca de cualquier señal de posibles amenazas. Todo está bien. Solo quería asegurarme de que llegaras a casa a salvo. Mientras se alejaban de la escuela, el teléfono de Benjamín vibró con actualizaciones de su equipo. Ángel había conducido directo al hotel de Verónica, donde había pasado 20 minutos en la habitación antes de salir enfurecido y conducir hacia el departamento de Ricardo. La vigilancia indicó discusiones acaloradas en ambas ubicaciones, con gestos que sugerían culpas y recriminaciones. Se están desmoronando, informó Javier. Ángel les está diciendo que el plan falló. Verónica lo culpa por ser descuidado y Ricardo amenaza con ir a la policía con lo que sabe sobre tus negocios. Benjamín consideró este nuevo suceso mientras entraba a su garaje. La presión psicológica estaba funcionando. Se estaban atacando entre sí, cometiendo errores y volviéndose cada vez más desesperados. Pero la desesperación los hacía más peligrosos, no menos. Papá. La voz de Rodrigo cortó sus pensamientos. ¿Te puedo preguntar algo? Siempre. ¿Estamos a salvo? Quiero decir, ¿esto de verdad ya terminó? ¿O van a seguir viniendo tras nosotros? Benjamín miró a su hijo, 16 años, atlético e inteligente, pero todavía lo suficientemente joven como para necesitar protección de los peores aspectos de la naturaleza humana.
Rodrigo merecía un padre que lo protegiera de esas realidades, no que lo arrastrara más hacia ellas. Se va a terminar pronto, prometió Benjamín. Muy pronto. Esa noche, después de que Rodrigo se fue a la cama, Benjamín se sentó en su despacho a revisar los reportes de vigilancia y a planear la fase final de la operación borrón y cuenta nueva. La aparición de Ángel en la escuela había sido la última provocación que estaba dispuesto a tolerar. La fase 4 comenzaría al amanecer, y para el atardecer, Ángel Garza, Verónica Ríos y Ricardo Fuentes descubrirían lo que les sucedía a las personas que amenazaban a la familia de Benjamín Ríos. Capítulo 9. El juicio final. El final comenzó a las 3:17 de la madrugada, con una llamada telefónica que lo cambiaría todo. El teléfono seguro de Benjamín vibró con la voz de Javier, cargada de urgencia. Jefe, tenemos una escalada grave. Ya no solo están hablando de ir a la policía. Están planeando llevarse a Rodrigo. Benjamín se despertó al instante, su mente cambiando a un estado de alerta total. Explícate. He estado monitoreando sus comunicaciones toda la noche. Están planeando un secuestro express para mañana por la mañana. Ángel convenció a Verónica de que vas a hacerlos desaparecer si ellos no actúan primero. Ricardo ha estado en contacto con alguien que, según él, tiene habilidades especiales para este tipo de trabajo. Benjamín sintió que se le formaba hielo en las venas. ¿Qué clase de habilidades especiales? Del tipo que viene con experiencia militar y moral flexible. Un sujeto llamado Ramón Rosales. Dado de baja deshonrosamente del ejército hace 3 años por agresión. Ha estado trabajando por su cuenta para gente que necesita problemas resueltos al margen de la ley. La situación acababa de transformarse de una disputa familiar a una guerra activa. Ya no solo estaban intentando lastimar a Benjamín. Estaban planeando secuestrar a su hijo. ¿Dónde está Rodrigo ahora? A salvo, en su habitación. Tengo vigilancia pasiva en el perímetro de la casa y Baldo está posicionado en la zona boscosa montando guardia. No se detecta movimiento. Benjamín ya se estaba vistiendo. Sus movimientos eran económicos y decididos. Cronograma. Planean atacar la casa a las 8 horas, cuando Rodrigo sale a correr por la mañana. Rosales ha estado vigilando el vecindario durante 2 días, aprendiéndose la rutina. Entonces terminamos esto esta misma noche. ¿Todo? Benjamín activó protocolos de emergencia que esperaba no tener que usar jamás. En 20 minutos, Baldo, Leo y Javier habían convergido en la bodega, que serviría como su centro de operaciones por última vez. Bruno llegó con equipo que no se encontraba en ningún catálogo civil, armamento militar, equipo de vigilancia y herramientas diseñadas para neutralizar amenazas de forma permanente. ¿Objetivo? Preguntó Baldo, revisando el mecanismo de un rifle que oficialmente no existía. Eliminación completa de la amenaza, respondió Benjamín. Ángel, Verónica, Ricardo y este nuevo jugador, Rosales. Todos ellos, esta misma noche, antes de que puedan actuar contra Rodrigo. Reglas de enfrentamiento. Benjamín miró a cada uno de los miembros de su equipo, hombres que lo habían seguido a través del infierno en Michoacán y que lo seguirían al infierno de nuevo si fuera necesario. Sin testigos, sin sobrevivientes, sin evidencia. Limpieza total. Leo esbozó una sonrisa lúgubre. Ya era hora. La operación comenzó con Rosales, el miembro más peligroso de su grupo. La vigilancia electrónica de Javier lo había localizado en la habitación de un motel a unos 10 kilómetros de la casa de Benjamín, estudiando planos y tablas de tiempos con precisión militar. A diferencia de Ángel, Verónica y Ricardo, Rosales era una amenaza genuina, alguien con entrenamiento, equipo y disposición para usar la violencia contra un menor de edad. Baldo fue en la vanguardia, acercándose al motel con la paciencia de un cazador profesional. Rosales se había posicionado en una habitación de la esquina, con líneas de visión claras y múltiples vías de escape. Tácticas inteligentes que habrían funcionado contra una oposición civil, pero que no eran más que desafíos interesantes para alguien del calibre de Baldo. La eliminación fue rápida y silenciosa. El entrenamiento de francotirador de Baldo le había enseñado a matar con un solo tiro que no dejaba evidencia de forcejeo, y Rosales murió sin saber jamás que estaba siendo cazado. De inmediato, Javier comenzó a borrar los registros electrónicos, eliminando cualquier rastro de que Ramón Rosales hubiera estado alguna vez en Valle de Bravo.
Fase 1 completa, informó Baldo. Objetivo neutralizado. Ricardo era el siguiente. Benjamín encontró al padre de Verónica en su departamento, bebiendo whisky y revisando documentos legales que delineaban la estrategia que planeaban usar para destruir la vida y el negocio de Benjamín. El servicio militar de Ricardo había terminado hacía 30 años, y se había vuelto blando y descuidado en la vida civil. Benjamín entró por la puerta del balcón que Leo había desactivado silenciosamente, moviéndose por el departamento como un fantasma hasta quedar de pie justo detrás de la silla de Ricardo. «Hola, Ricardo». Ricardo se giró abruptamente, salpicando de whisky los documentos legales. «Benjamín». «¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a discutir el futuro de Rodrigo», dijo Benjamín en voz baja. «Específicamente, el plan que tienen de secuestrarlo mañana por la mañana». El rostro de Ricardo se quedó en blanco. «No sé de qué me estás hablando». Benjamín señaló los documentos esparcidos por la mesa. «Estos papeles sugieren lo contrario. Arreglos financieros para Rosales, documentos de transferencia de custodia, rutas de escape hacia Guatemala. Una planificación muy meticulosa. No puedes probar nada de esto». «No necesito probarlo», respondió Benjamín. «Solo necesito detenerlo». Ricardo intentó ponerse de pie, estirando la mano hacia un rifle de caza colgado en la pared, pero los reflejos de combate de Benjamín fueron más rápidos que la desesperación de un anciano. La confrontación duró menos de 30 segundos y terminó con Ricardo desplomado en su silla, con los ojos fijos en la nada. Benjamín pasó 10 minutos montando la escena para que pareciera un infarto provocado por el alcohol y el estrés. Para cuando se fue, Ricardo Fuentes se había convertido en otra estadística triste, un anciano que murió solo, abrumado por problemas personales que no pudo resolver. Fase 2 completa, informó Benjamín. Procediendo a los objetivos finales. Ángel y Verónica estaban juntos en la habitación de hotel de ella, planeando los detalles del secuestro de Rodrigo con la energía desesperada de quienes sabían que se estaban quedando sin opciones. Habían elegido un hotel en el centro específicamente porque pensaban que el lugar público les brindaría seguridad, sin darse cuenta nunca de que Benjamín había dejado de seguir las reglas civiles. Leo se había preparado para esta eventualidad con su característica minuciosidad. El sistema eléctrico del hotel sufrió una falla catastrófica exactamente a las 2 de la madrugada, sumiendo el edificio en la oscuridad y activando las alarmas de incendio, lo que hizo que los huéspedes salieran en tropel hacia el estacionamiento. En medio del caos de la evacuación, nadie se percató del trabajador de mantenimiento que entró por una puerta de servicio y se dirigió al 8º piso. Benjamín los encontró acurrucados en su habitación, discutiendo sobre si debían proceder con el plan de secuestro ahora que Rosales no contestaba el teléfono. Ángel caminaba de un lado a otro frenéticamente, mientras Verónica estaba sentada en la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Teniendo dudas?, preguntó Benjamín, dando un paso al interior de la habitación. Ambos voltearon bruscamente hacia su voz, sus rostros mostraban el terror de los animales de presa que se acaban de dar cuenta de que están siendo cazados. «Benjamín», susurró Verónica. «¿Cómo? Estamos en un hotel público. Hay gente por todas partes. La gente está evacuando debido a una alarma de incendio», explicó Benjamín pacientemente. «Y las cámaras de seguridad están fuera de línea por un problema eléctrico. Estamos bastante solos». Ángel retrocedió hacia la ventana. «Mira viejo, podemos arreglar esto. Solo estábamos hablando, haciendo planes para el futuro. Estaban planeando secuestrar a mi hijo. Eso no. Nosotros no lo haríamos». La expresión de Benjamín frenó en seco las negaciones de Ángel. «Ángel, he escuchado tus conversaciones telefónicas. He leído tus documentos. Sé todo sobre Rosales, sobre los papeles de la custodia, sobre cada detalle de su plan. La única pregunta ahora es cómo termina esto». Verónica recuperó la voz. «No puedes simplemente asesinarnos. La gente hará preguntas. Habrá investigaciones». «¿Qué gente?», preguntó Benjamín en tono razonable. «Ricardo está muerto. Rosales está muerto. Han alienado a todos los que podrían haberse preocupado por ustedes. ¿Quién exactamente va a hacer preguntas?». La verdad los golpeó como un impacto físico.
En su desesperación por destruir la vida de Benjamín, se habían aislado sistemáticamente de todas las personas que podrían haberlos protegido. Por favor, susurró Verónica. Sigo siendo la madre de Rodrigo. No, la corrigió Benjamín con suavidad. Dejaste de ser la madre de Rodrigo cuando viste a Ángel agredirlo y decidiste que se lo merecía. En ese momento te convertiste en otra cosa. Una amenaza para la seguridad y la felicidad de mi hijo. Él nunca te perdonará por esto, dijo Ángel desesperadamente. Cuando Rodrigo descubra lo que hiciste. Rodrigo nunca sabrá lo que hice, respondió Benjamín. Porque no habrá nada que saber. Van a desaparecer, justo como planeaban hacerlo desaparecer a él. La diferencia es que mi desaparición será permanente. La confrontación final fue rápida y eficiente. Ángel intentó pelear, recurriendo a su entrenamiento físico, pero solo era un instructor de gimnasio enfrentándose a un veterano de combate. Verónica intentó correr, pero la puerta estaba cerrada y Benjamín tenía la única llave. Cuando todo terminó, Benjamín montó la escena con un cuidado meticuloso. Un asesinato suicidio desencadenado por la desesperación y la culpa por sus planes fallidos. Las huellas de Ángel en el arma. Las huellas de Verónica en una nota de suicidio donde confesaba adulterio, robo y poner en peligro a un menor. Evidencia de uso de drogas que explicaría su comportamiento paranoico. Registros financieros que mostraban deudas crecientes y problemas legales que proporcionaban una clara motivación. Para el amanecer, las 4 amenazas habían sido neutralizadas. Ramón Rosales era una víctima de un ataque al corazón en un motel. Ricardo Fuentes había sufrido un paro cardíaco letal en su departamento. Ángel Garza y Verónica Ríos eran unos trágicos amantes que se habían destruido a sí mismos antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Benjamín regresó a casa cuando el sol estaba saliendo, entrando por la puerta trasera de forma tan silenciosa como cuando se fue. Rodrigo seguía dormido, a salvo en su habitación, protegido de verdades que nunca necesitaría saber. 3 días después, Benjamín estaba sentado en su despacho revisando los últimos reportes. Las investigaciones habían sido superficiales. La policía encontró exactamente lo que Benjamín quería que encontraran, y nadie cuestionó las oportunas muertes de unas personas que habían estado exhibiendo un comportamiento cada vez más errático. Rodrigo había guardado luto apropiadamente por su madre y su abuelo. Pero Benjamín notó que el dolor estaba mezclado con alivio. La constante tensión en la casa había desaparecido, siendo reemplazada por la seguridad serena de una familia que por fin podía seguir adelante. Papá. Rodrigo tocó la puerta del despacho. ¿Podemos hablar? Siempre. Rodrigo entró y se sentó en la silla frente al escritorio de Benjamín. Sé que no tuviste nada que ver con lo que les pasó a mamá y a los demás. Benjamín estudió el rostro de su hijo, notando la inteligencia y la perspicacia que hacían a Rodrigo tan parecido a él mismo. ¿Por qué pensarías que tuve algo que ver con eso? Porque nos estaban amenazando y ahora ya no están. Y tú eres el tipo de hombre que protege a su familia sin importar lo que cueste. Benjamín sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. Rodrigo era lo suficientemente perceptivo para ver la verdad, pero lo bastante leal como para no decirla en voz alta. Lo que importa, dijo Benjamín con cuidado, es que estás a salvo. Que puedes enfocarte en la escuela, en la lucha y en construir el futuro que quieres, sin preocuparte de que haya gente que pueda lastimarte. Eso es todo lo que te debe importar. Eso es todo lo que me importa a mí. Rodrigo asintió lentamente. Qué bueno, porque no quiero volver a ver a gente así nunca más. Personas capaces de lastimar a su familia por dinero, por venganza o simplemente porque pueden. No las verás, prometió Benjamín. Yo me aseguraré de ello. 6 meses después, Rodrigo ganó el campeonato estatal de lucha y recibió su ingreso completo al heroico colegio militar. Benjamín lo observó desde las gradas, viendo al joven en el que se estaba convirtiendo su hijo, fuerte, honorable y absolutamente leal a las personas que se ganaban su confianza. Esa noche, mientras celebraban las victorias de Rodrigo, Benjamín se permitió un momento de satisfacción. Había enfrentado la mayor amenaza que su familia había encontrado y la había eliminado por completo. Su hijo estaba a salvo, su futuro era seguro y a nadie se le permitiría jamás volver a amenazar lo que Benjamín Ríos había construido. Al final, eso era lo único que importaba, la familia,
la lealtad y la certeza absoluta de que había líneas que jamás podían cruzarse sin pagar el precio máximo. Ángel Garza, Verónica Ríos y Ricardo Fuentes habían aprendido esa lección demasiado tarde. Rodrigo Ríos no tendría la necesidad de aprenderla en lo absoluto. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos pronto.